buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hola Fede, Hola, ¿cómo Flor, estás? ¿cómo están? Bienvenidos. Después de una semana de ausencia he regresado. Te extrañamos. Y bueno, pasaron cosas, como pasan todo el Todos los tiempo días. en la política y especialmente este año, una de las... Es más, en este momento están pasando Están cosas. pasando muchas cosas. En por el- Córdoba al menos, ¿no? Exactamente, por el cierre de listas para la elección provincial que se produce a la medianoche, ¿no? Ajá, exactamente, es límite para las candidaturas, por lo menos en la provincia, después llegará lo de la municipalidad, pero hoy hasta la medianoche, tremendo, después vamos a hablar de eso. Sí, va a haber mucha rosca hasta último momento, toda la cobertura en detalle, como viene siendo, pero mañana con todo lo resuelto finalmente lo van a poder leer en La Voz del Interior, edición papel y también en su plataforma digital. Y por supuesto vamos a seguir tratándolo acá en Voz y Voto Tal cual. la semana que viene. Pero una de las novedades de esta semana, novedades fuertes en materia política, fue el lanzamiento formal de la candidatura del gobernador Juan Schiaretti a precandidato a presidente en Las PASO, va a competir en Las PASO. Exactamente. Lo confirmó. Lo confirmó en San Francisco, después del feriado, algo que se esperaba, pero no lo había verbalizado hasta ahora. No había dejado que hablaran todos. Finalmente él dijo, voy a ser candidato en Las PASO, ¿no? En un espacio peronista que vamos a tratar de definir ahora para dónde va, ¿no? Exactamente, sobre eso vamos a hablar, este bloque vamos a hablar de eso, lo vamos a analizar en distintos ángulos. Vamos a empezar con la mirada de encuestadores, analistas políticos expertos. Tenemos para eso a dos invitados, uno acá en Córdoba y otro en Buenos Aires. Saludo primero al local. Hola Luis Hola, Luis. Dalaglio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias ¿Cómo por la estás? invitación. Bienvenido. Sos muy conocido acá en Córdoba. Y bueno, y conoces este lugar porque en otra vida fuiste periodista de La Voz. Exactamente, exactamente. Hace mucho ya. Hace muchos años, de la sección política. Bien, bueno, y vamos a saludar a tu colega desde Buenos Aires, Juan Germano, que está a través nuestro por Zoom de Isonomía. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, ya que estás desde allá, estás haciendo este esfuerzo de conectarte, vamos a empezar por vos. Nos gustaría, para arrancar, tener tu mirada de este lanzamiento ya formal de Schiaretti. ¿Qué impacto te parece que produce en el tablero nacional, por lo menos en la oferta preliminar de candidatos a presidente, que estamos viendo que va a ir a las PASO? Bueno, a ver, se van poniendo nombre propio, ¿no? Nombres propios a espacios o a ideas o a conceptos, te diría, y un poco el desafío que va a tener Schiaretti es un poco esto. ¿Y por qué digo esto? Porque primero que obviamente hay que ponerle nombre a las cosas. Tenemos Schiaretti como figura, no tenemos un nombre de dónde estará, pero sí hay un espacio entre el electorado nacional para elegir, y le pongo comillas a esto, un candidato peronista no kirchnerista, ¿no? Digamos, y ese espacio, ese simbologismo, puede ser ocupado, y bueno, o intentará ser ocupado por Schiaretti, por Urtubey, tal vez por algún tercero que pueda aparecer. El desafío por ahora es poder completar todo, digamos, llegar desde donde está hacia completar dar una oferta, un nombre, un color, una cara, unas ideas a esta parte del electorado que dice querer votar, vuelvo a las comillas, un candidato peronista no kirchnerista. Ahora, dicho esto, que es el desafío seguramente primordial de cara a las primarias, yo diría dos cosas. En política mucho tiene que ver, si no todo, con cuánta expectativa. ¿Cuál es la expectativa que vos tengas para ver si finalmente te va bien, te va mal, te va regular, si cumpliste esas expectativas? A veces 2 puntos por encima de tu expectativa te hace un gran ganador y 2 puntos por debajo te hace un gran perdedor. Y creo que el enorme desafío que va a tener ese espacio con Schiaretti como nombre propio tendrá que ver con uno, definir una expectativa realista, porque a diferencia del pasado, que tal vez ese espacio peronista, no kirchnerista, luchaba por ser una tercera opción, una tercera alternativa, una tercera vía, me da la impresión de que en este desarrollo de la elección 2023 va a luchar por ser una cuarta. Digo, porque ya, digamos, por fuera de las dos grandes coaliciones más establecidas, ¿no? El famoso bicoalicionismo entre Juntos por el Cambio y Frente de Todos, tenés el surgimiento de una alternativa con nombre y apellido, una categoría, te diría, como tiene que ver la Libertad Avanza con Javier Milei. Ahí estará el enorme desafío de Schiaretti.
Bien, y Luis, te pregunto ahora desde Córdoba, ¿qué impacto tiene la confirmación de la candidatura de Schiaretti hacia adentro de la disputa política hoy, centrada por supuesto en la gobernación? ¿No tiene algún impacto? ¿Vos lo lees de alguna manera positivo o negativo para esa campaña? Sí, es una contribución que hace, digamos, a una propuesta política que tiene Córdoba, que ahora completa la propuesta política nacional que antes siempre se expresaba, digamos, en el ámbito legislativo solamente, ¿no? Cuando hubo elecciones nacionales presidenciales iban con lista corta, después en las elecciones intermedias, pero siempre con un discurso muy claro, que es lo que me parece que Schiaretti puede llegar a significar también en términos políticos a nivel nacional, que son dos aspectos, ¿no? Por un lado, siempre fue un dirigente que hizo de una bandera, el federalismo de una bandera un diferencial, siempre trabajó sobre ese eje de manera consistente, con números, con información, pero también con con el otro activo importante que es la experiencia de gestión y la experiencia política en Córdoba de haber interpretado, digamos, una situación política y de haber concebido una alianza que trascendiera al peronismo cordobés, que tiene sus características, que hiciera una alianza con socialistas, con partidos vecinalistas y demás, y construir una propuesta política por encima del peronismo y tratar de trabajar, que esta es otra cosa muy importante, sobre aquellas figuras que estaban gobernando en muchos casos en la provincia y en las cuales coincidían desde la gestión en un modelo y en un modelo provincia y una forma de gestionar la provincia. Esos son activos que me parece que se lleva Schiaretti para proponer a una discusión pública nacional que hoy se está dando claramente en una grieta política que viene ocupando los principales espacios, pero que cada vez menos grieta política y está dejando de ser esa grieta política, sobre todo con el paso costado de Mauricio Macri, que ya de alguna manera en las encuestas que se vieron posteriormente, Cristina se quedó como una suerte sin partener, por eso tuvo que elegir... Sin contraparte. Claro, tuvo que elegir otro, que es Javier Milei en este caso, en la última presentación pública de ella. Entonces me parece que acá se está reconfigurando de nuevo un escenario político sobre la base de comportamientos sorpresivos, entre comillas, del electorado que se está empezando a mover con una dinámica propia sobre la base de la oferta que tiene, de lo que no tiene y de lo que está necesitando. Y me parece que eso, en el tiempo que le está quedando para adelante al proceso electoral, puede ir configurando un nuevo escenario político sobre dos polos distintos, es decir, y que tiene que ver más con el tipo de posiciones políticas. Por un lado, posiciones más radicalizadas, de derecha y de centro izquierda, pero radicalizadas al fin, en un plano de una discusión que está llena de pasiones, por ahí de pocas explicaciones de cómo salir de una situación muy difícil y muy acuciante, y una situación, si le querés, entre comillas, más moderada, de figuras que tienen más que ver con la gestión, que tienen que ver más, y en esto incluyo muchísimos gobernadores, por ejemplo, que están mirando y ya están tomando decisiones en sus propios territorios, por ejemplo, de no ir junto con las elecciones nacionales, para empezar a proteger su propio capital político. Y me parece que a partir de ahí, de todo este nuevo escenario político entre radicalizados y moderados, hay un espacio para construir más allá de la grieta política que se está disolviendo, que es K versus macrista y demás, o la otra estructura vieja que tenía la Argentina, que era peronistas, radicales, liberales, marxistas, y que me parece que la experiencia de Córdoba en esto puede dar mucho, trascender también esos parámetros partidarios para empezar a encontrar coincidencia en gestiones de gobierno, en modelos de gestiones de gobierno y sobre todo en métodos o propuestas para encarar los viejos problemas, ¿sí?, con ideas nuevas o con ideas que han funcionado en los territorios, por ejemplo, porque vos no te olvides que gobernar Córdoba, gobernar Santa Fe, gobernar Mendoza, es gobernar complejidades. Córdoba tiene... El modelo Córdoba en nuestro caso. Pero además tiene una complejidad en sí misma, tiene un sector industrial muy fuerte, un sector agropecuario muy fuerte, un sector académico muy fuerte. Entonces, esa complejidad también implica, digamos, una experiencia de gestión que se puede, digamos, de alguna manera poner a consideración en la discusión pública de lo que va a venir para las próximas elecciones. Bien. Juan, yo vuelvo a vos. Luis planteaba, bueno, al trazar este escenario hacías énfasis sobre la dinámica, la volatilidad del electorado, ¿no? Cómo va
cómo va fluctuando y además cómo está impactado eso por cómo evoluciona la situación económica, ¿no? En este sentido, ¿a quién consideras que esta propuesta de la que participa Schiaretti, en la que es uno de los candidatos, puede sacar más votos a nivel nacional? ¿Es un problema mayor para Juntos por el Cambio o para el peronismo, por esto que decías de que, bueno, es la posibilidad de un peronista no kirchnerista? La figura de Schiaretti irá a pescar básicamente ex votantes de Frente de Todos y ex votantes de Juntos por el Cambio. Porque lo que para mi gusto, lo que ordena hoy por hoy la demanda social dentro del desorden, es la apatía, el desencanto, el enojo, la ira o la desazón o la tristeza. Digo, esos son los sentimientos que hoy por hoy describen a más del 90% de los argentinos. Y eso no tiene color político. Digo, son sentimientos que fueron generando año tras año tras año. Entonces, evidentemente, el espacio a buscar tiene que ver más con el desencantado que con el peronista o el radical, o con el de Cambiemos o el Frente de Todos, o el macrista o el kirchnerista. Digo, ahora, es interesante porque la propuesta que irá desarrollando, que hay una parte ya realizada en función de una gestión, digo, pero la propuesta nacional que irá con el tiempo desarrollando, compite con un montón de soluciones mágicas y rápidas que aparecen en la oferta, ¿no? Es como una lucha desleal. Es como ¿cómo haces para resolver la Argentina en un tuit? Y la verdad que nadie la puede resolver en un tuit. Sin embargo, pareciese que en un tuit tiene mucho más enganche en parte de la ciudadanía lo que se puede decir en un tuit que lo que se puede plantear con ciertos... con mucho más racionalidad, el poder pero no en 140 caracteres. El poder de una palabra como dolarización, por ejemplo. Bueno, es un gran ejemplo, por supuesto. Claro. Entonces, Schiaretti y tantos otros, digo, ahí Luis hablaba tal vez de extremos y moderados, digo, entrando en esa especie de categoría, digo, el enorme desafío que tienen, entre comillas, los moderados, tiene que ver en cómo luchan contra eso, ¿no? Digamos, cómo cala, porque de vuelta, el argentino está muy golpeado, y vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas, porque este argentino está muchísimo más golpeado solamente con los 5 días que tuvimos de un par de días del dólar corrida, moviéndose a una velocidad. Exactamente. Entonces, ahí toda la dirigencia política corre en desventaja, porque el tuit, como bien decías, de la dolarización, o te doy un tuit más, el tuit de la casta, el tuit de la casta es un tuit que entra fuerte sobre todo en menores de 30, digo, y ahí empieza a aparecer, por eso yo decía, un fenómeno de el desafío de ser el cuarto espacio, digo, porque uno observa un crecimiento de Javier Milei en los últimos meses, lo cual también genera que cuanto peor esté, cuanto más golpeada esté la Argentina, hay un beneficiado, y tiene que ver con quién está más afuera del sistema. Ahora, paradójicamente, digo, pareciese que buena parte de la dirigencia política hace todo lo posible para que Milei sea presidente. Ahora, el que más hace para no ser presidente es Javier Milei. Y te pregunto... Esa es sí. No, ahí hago un paréntesis para preguntarle a Luis. Bueno, ustedes manejan las encuestas, saben el día a día. ¿Cómo está en Córdoba esa situación con relación a Javier Milei para las PASO? Yo he visto estudios donde Javier Milei en las PASO tiene intención de voto alta en Córdoba. Incluso, ¿podría pelearle a Schiaretti el primer lugar en esa disputa? Sí, ahí en realidad lo que hay que ver es lo que quiere la sociedad de Milei, más que lo que propone Milei, que genera algún tipo de consenso en la gente. Nosotros lo que venimos advirtiendo es que en estos factores que marcaba recién Jacobe respecto de lo que ordena hoy la política, que son factores emocionales, eso ha ordenado también la política en términos de la radicalización que planteábamos recién.
este crecimiento está siendo más a pesar de Milei. ¿Sí? Por eso él decía recién, precisamente, claro, el que menos hace para ser presidente es el propio Milei. Pasa cuando que la habla sociedad, de más, lo que pasa problemas. es que es un fenómeno parecido, digo, con todas las distancias y con todo, y que obedecen a circunstancias absolutamente distintas y a realidades totalmente distintas, políticas y sociales y económicas. Lo de Trump. Trump fue presidente a pesar de Trump. Milei está siendo considerado por la opinión pública a pesar de Milei, porque en realidad no es lo que Milei está proponiendo. Bueno, nosotros publicamos una encuesta la semana pasada acá en La Voz del Interior donde las principales propuestas de Milei tienen un altísimo rechazo de la opinión pública. Claro. Entonces no son las propuestas las que están construyendo el consentimiento en torno a Milei, sino que es la utilidad que ha encontrado un sector de la población en Milei para romper con un status quo, con una situación política que no la beneficia a la sociedad, que ha llegado ya a una situación límite de hartazgo en términos políticos, pero también límite en términos sociales y económicos, y entonces está dispuesta a romper con ese status quo. Entonces, para romper tiene que usar, usando una idea, la piedra más fuerte para que rompa eso, ¿no es cierto? Entonces Milei aparece como esa piedra que puede romper ese status quo y modificar algo que hoy no le sirve a la sociedad. Entonces, claro, cuando la casta no cambia una realidad política, que se lo pidieron que lo cambie, vino, cambiemos, sí, no y no cambió. Entonces dice la gente, si no cambias, te cambiamos a vos. Entonces, o sea que eso está pasando también en Córdoba. Está pasando en todos lados, donde midas está pasando eso, pero lo que pasa es que todavía tenés realidades políticas donde, y vuelvo a estas dos categorías que hablamos recién, moderado no es sinónimo de tibio, es moderado en términos de tener una posición racional, dialoguista, de construcción de concertaciones, claro, de acuerdos. Pero que a la vez ofrezca novedad. Porque es la forma que tampoco la sociedad quiere que lo sean, que la gobiernen con el garrote y el palo, claro, sino con la construcción de diálogos, de consensos y demás, que es lo que la sociedad anhela en términos de armonía política. Claro. Es decir, lo que es de Milei en su radicalización y que parece un contrasentido de lo que estoy diciendo, es un emergente y es un acto de desesperación. Pero en realidad claro, lo que la sociedad quiere es un escenario, por eso en Córdoba, donde tiene un modelo político que funciona sobre la base de, por ejemplo, un acuerdo político de partidos políticos, tiene otra realidad, que no quiere decir que Milei no sea un protagonista importante, pero todavía tiene una realidad que es el propio gobernador. Diferente, bien, exacto. Clarísimo. Bueno, muy interesante los dos. Les agradecemos. Muchas gracias, Juan, por conectarte de lejos. Y gracias, Luis, también por estar acá en presencia. Gracias. Muchas gracias a ambos. Adiós, muchas gracias. Gracias. Bueno, y ahora vamos a pasar a una segunda parte y vamos a seguir analizando este tema, pero desde otras perspectivas.